Señor sea hoy hablando a nuestros corazones, también a mi vida, que esta palabra se entre en nuestra mente, baje a nuestro corazón y se vuelva acción. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú haces. Entonces quiero invitarlos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, bueno, desde el 1 en adelante vamos a leer. Yo lo estoy leyendo en la versión, en la traducción de lengua actual, entonces de pronto les va a hacer diferente, pero es el mismo pasaje. Dice así: querido Timoteo, te envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo, pues Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús, nuestra esperanza, me enviaron a comunicar su mensaje. Para mí, tú eres como un hijo, por eso le pido a Dios nuestro Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te amen mucho, que te ayuden en todo y que te den su paz. Versículo 3. Cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso, y ahora te lo vuelvo a pedir. Allí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ordénales que no lo hagan. Diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada, y eso no los ayudan a conocer los planes de Dios. Esos planes solamente podemos conocerlo si confiamos en Él. Te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Algunos han dejado esa clase de amor y pierden su tiempo en discusiones tontas. Pretenden ser maestros de la ley y se sienten muy seguros de lo que dicen y enseñan, pero ni ellos mismos saben de qué están hablando. Todos sabemos que la ley es buena y siempre cuando se use correctamente. También sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. Son para los rebeldes, los desobedientes, los pecadores, los que no respetan a Dios ni a la religión. También son para los que matan a sus semejantes, hasta sus propios padres y madres. Son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, para los secuestradores y los mentirosos y para los que juran decir la verdad y luego mienten. En fin, para corregir a los que no están de acuerdo del maravilloso mensaje de nuestro Dios bendito que ha encargado enseñar. Amén. Yo leía esta porción de la palabra en mi devocional y bueno, La Paz me decía que el tema para el devocional que están manejando son las relaciones actuales en este tiempo. Cuando yo leía este pasaje, a pesar de que era un mensaje que Pablo le daba a Timoteo para que se encargara de la iglesia de Éfeso, de muchas cosas que estaban pasando, también lo podemos aplicar en nuestra vida. Ahora la iglesia no es una iglesia física que tenemos un templo en 4 paredes que podemos ir a congregarnos. Pronto volveremos, pero por el momento estamos desde casa y nuestra casa es nuestra iglesia y es lo más importante que hay en ella, en que nuestra iglesia esté bien. Entonces Pablo le pide a Timoteo que les diga a aquellas personas que estaban perdiendo su tiempo estudiando cosas diferentes a lo que era la palabra de Dios, a la buena doctrina, palabrerías y filosofías raras, que no perdieran su tiempo en ello, porque esto los estaba llevando a tener discusiones tontas y a perder su tiempo en lo que realmente era importante. Y si lo pasamos a nuestra iglesia, que es nuestra casa, nosotros estamos haciendo nuestras propias filosofías y nuestras propias leyes, y de pronto estamos haciendo nuestros propios estudios de los contextos que están pasando, de pronto sin profundizar ni tener como un acuerdo mutuo de lo que está pasando. Y es muy común en que en medio de nuestras circunstancias y en medio de lo que estamos viviendo en casa, pues se generen discusiones, se generen pleitos, se generen problemas y se generen de pronto, que yo no te hablo, que tú no me hablas, o que vamos a pasar varios tiempos sin hablarnos. Y esto le pasaba también a la iglesia de Éfeso. ¿Qué pasaba? Que estaban teniendo un problema de que unos estaban estudiando filosofías extrañas, doctrinas extrañas o interpretándolo a sus propias maneras, mirando todo lo de sus antepasados,
y esto los estaba llevando a que lo comunicaran a la iglesia y pues estaban generando una división. Entonces la iglesia de Éfeso se estaba confundiendo, entonces o creemos o no creemos o qué es lo que pasa. Cuando nosotros estamos en nuestra propia verdad, porque esto le pasaba a estos hombres, creían que era la verdad porque estaban estudiando, porque estaban tratando de sacar sus propias conclusiones y los estaba llevando a una verdad errónea. Y eso nos pasa a nosotros como familia, que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia verdad. Y cuando nos vamos a nuestra propia verdad, a lo que nosotros pensamos y lo que vemos de las cosas, vamos a generar división en medio de nuestra casa. Entonces están los hijos con un pensamiento, los padres con otro pensamiento, y vemos que no está la verdad, que es la verdad de Cristo. Entonces, Pablo le pide a Timoteo que le diga a estos hombres que no lo hagan más, que esto no le van a ayudar a conocer los planes de Dios, sino que lo que va a conocer los planes de Dios solamente son los que confían en Dios. Ellos son los que van a conocer plenamente. Y una de las circunstancias por la más que estamos pasando, y todo el mundo habla de la pandemia, pero estuviéramos fuera de ella, también vamos a tener circunstancias de las que estamos viviendo ahora. Problemas, angustias, riñas, pleitos, contiendas, pero Dios también nos pide que confiemos en Él. Y ese confiar en Dios es confiar plenamente en Dios, dejarle a Dios que Él va a tener todo el control. Y cuando comenzamos a confiar en Él y nos descargamos de, bueno, yo sé que hay problemas, hay circunstancias emocionales, porque de pronto todo es económico, de pronto todo se vuelve en una parte donde el dinero, el trabajo, las cosas, pero también la parte emocional se ve muy afectada en medio de estos tiempos y siempre ha sido la más vulnerable. Y cuando permitimos confiar en Dios plenamente, Él tiene el control de todo. Entonces esto le estaba diciendo Pablo a Timoteo, dígale a estos hombres pues que bueno, dejen sus planes, dejen sus disputas y dejen de perder el tiempo en cosas raras y vuelvan a confiar en Dios, que Él es la verdad absolutamente de todo. Y eso es lo que debemos hacer en estos tiempos, independientemente cuando salgamos de la pandemia o cuando sigamos en ella, es confiar en Dios plenamente, es dejar en el control de todo y así vamos a conocer cuál es su plan perfecto y su propósito para nuestras vidas. En otro de los versículos decía que en el versículo, en el versículo 5 dice, te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Entonces, una de las cosas que tenía que ver esta iglesia y que ellos tenían que comenzar a corregir era dejar las disputas y dejar esos estudios locos que estaban haciendo y salirse de su verdad, de lo que ellos estaban pensando que era correcto para devolverse al amor, al verdadero amor. Y dice que les enseña a amar y que los que tienen solamente los que tienen una conciencia tranquila y confían seguramente en Dios pueden amar así. Y algo que nos impacta en nuestras vidas es que tenemos que aprender a amar y es algo muy difícil. Y es en 1000 predicaciones que lo hemos escuchado. Siempre el pastor nos ha compartido del amor a nuestros semejantes, de amar a los que nos rodean y es amar a nuestros enemigos. Y es algo que se vuelve muy difícil porque a veces no queremos amarlos. O son tan difíciles de amar que uno dice, por más que quiera amarlo, no es fácil. Pero quiero invitarlos a que leamos Filipenses 4. Y dice así, de Filipenses 4, 6. Y dice, no se preocupen por nada, más bien oren, pidan a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. A Dios, el versículo 7 dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente en este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Y estos dos versículos impactan mucho. En la otra versión dice que oren, rueguen y tengan acción de gracias. ¿Cierto? Son 3 cosas que son muy importantes en nuestra vida, siempre ha sido muy importante. La oración, el rogarle a Dios y el de darle acción de gracias siempre por lo que Él ha hecho. Y entonces en estas circunstancias, en medio de nuestras casas,
tenemos que seguir practicándolo, porque la iglesia se está volviendo cada casa y los miembros de la iglesia se están volviendo, son nuestra familia. Y siempre tenemos que orar por ellos, pedirle a Dios, contarle qué es lo que está pasando y cómo nos sentimos, cómo está nuestra familia en medio de todas las circunstancias, rogándole, pidiendo qué quiere que él haga en medio de esta situación, en medio de lo que pasamos, en medio de nuestras emociones, y siempre la acción de gracias, porque por más que pasen las cosas, es Dios el que nos ayuda y es Dios el que nos tiene en su propósito y en su fuerza y nos has dado todo. Pero mira lo que dice más adelante, porque dice que si hacemos esas cosas, que si oramos, que si estamos en medio de esa comunión con Dios, así Dios le dará su paz, que dice que en la Reina Valera, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero dice algo muy importante, pero que protege el corazón, el entendimiento de los que ya son de Cristo. Y eso es, en la Reina Valera habla de los pensamientos y de nuestro corazón, ¿cierto? Y de los sentimientos. Y algo muy importante y es vulnerable en estos momentos son los pensamientos y es nuestro corazón. Son qué pensamos y qué sentimos. Cómo nos sentimos en medio de las circunstancias, cómo nos sentimos estar de pronto. Unos pueden salir a trabajar, pueden hacer su diario vivir con todas las protecciones, pero hay otros, como en mi caso, la pastora, que vamos a terminar el año desde casa. O sea, las probabilidades de salir es a mercar y vuelva y entre. Entonces se vuelve algo emocionalmente muy duro, porque de los que me conocen saben cómo soy y soy súper activa. O sea, mi casa era llegar a dormir y eso era todo. El resto yo estaba por fuera en las clases, en academia, en la iglesia, en el trabajo, que bueno, vamos a salir, que donde mi familia, que muchísimas cosas, y mi casa llegaba a dormir. Ahora es el concientizarme de que voy a estar todo un año en mi casa, y donde las circunstancias y las emociones pueden jugar un papel muy importante en medio de estos tiempos. El decir, bueno, me siento solo, me siento triste, me siento aquí, me siento allá, mi mamá no me entiende, mi papá no me entiende, y en medio de las relaciones, esto también se puede volver un problema, porque cada vez que, si voy a quedarme en casa, voy a trabajar en casa, sé que no voy a salir, o que lo que voy a salir es muy poco, solamente puedo ir al trabajo y devolverme. Ya no es como, ay, bueno, el fin de semana voy a ir al cine y me despejo, o el fin de semana voy a ir a un parque y jugamos un rato y respiramos. Ya esas cosas no las podemos hacer, y se vuelve que todo se vuelve en casa. Y cuando todo se vuelve en casa, vienen muchos problemas y muchas circunstancias difíciles, y es cuando comenzamos a ver esas divisiones. Pero Dios dice que cuando estamos en esa oración, en ese ruego constante y en esa acción de gracias, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, lo que es más vulnerable. Entonces tú vas a estar tranquilo en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas. Vamos a estar tranquilos. Y eso es lo que nos decía primera de Timoteo, cuando le dice, te pido que les enseñes a amar de verdad, solo los que tienen la conciencia tranquila. ¿Y cómo podemos estar tranquilos? Con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y confían sinceramente en Dios, pueden amar así. Entonces, ¿en qué unimos estos dos versículos, o que los uní para mi vida? Es, si yo estoy constantemente en oración, en ruego y en acción de gracias, voy a tener esa paz, voy a estar tranquila, voy a reinventarme las cosas. O sea, mi vida no se paró, solo se cambió de formato. Así les pasó a todos. La vida no se truncó, solo nos cambió de formato, de lo presencial a lo virtual, pero sigue. Yo sigo teniendo mi trabajo, sigo teniendo mi academia, sigo teniendo mi familia, sigo teniendo la iglesia, ¿sí? Pero todo se volvió virtual, solo se cambió de formato. Pero ¿qué es lo que me lleva a estar feliz y tranquila? Pues esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El de, bueno, voy a aprovechar todo, ya no tengo que coger transporte, entonces las cuantas horas que yo perdía transportándome, pues lo voy a hacer algo productivo y lo voy a volver en mi favor. Entonces comienzo a cambiar el chip de mi vida, pero solamente eso se lo llena Dios. Y es importante que en nuestras casas Dios esté ahí, y que en nuestra familia Dios sea el centro, porque si nosotros permitimos que hayan otras enseñanzas en nuestras vidas y que entren, entonces vamos a tener problemas, entonces va a haber división, entonces los hijos a un lado, los padres al otro,
Y esa zozobra siempre, no estoy bien con mi papá, no estoy bien con mi mamá, o no estoy bien con mi esposo, con mi esposa, o no estoy bien con mis hijos, porque siempre nos la pasamos, ¿qué? Peleando, ¿cierto? O siempre nos la pasamos discutiendo, porque cada uno tiene su propia verdad. Entonces, ¿por qué les decía como que esta palabra me llevó a pensar en eso? Este fin de semana, bueno, mi mamá estuvo cumpliendo años ayer, y bueno, siempre es algo complicado comunicarse con medio de la familia, a pesar de que yo vivo aquí sola, es complicado comunicarse con el resto de mi familia para organizar algo. Y algo tan sencillo que estábamos organizando se volvió en un pleito y una discusión entre mis hermanas y todo un cuento ahí. Yo decía, por Dios, ¿en qué momento pasó todo esto? Entonces yo me daba a entender que cada una tenía su propia versión. Entonces, bueno, eran 3 contra 1, por decirlo así. Entonces la que estaba de desacuerdo estaba muy incómoda, estaba muy insatisfecha, y ella tenía razón, o sea, no estaba mal, pero la forma de comunicarlo y de hacérnoslo saber fue su problema. Y ahí se destapó el boroló, porque no se comunica. Entonces ella tenía su propia verdad de cómo veían los hechos, de cómo ella pensaba, porque mi mamá quería una cosa, ella como vive con mi mamá, pues la comunicó, y entonces, pero la comunicó mal. Y entonces nosotras pues veníamos hablando de otro tema, nosotras nos estábamos comunicando todo el cuento, pero ella no con nosotras. Entonces se vuelve muy difícil porque el tema de que yo tengo la razón y es la verdad y lo que estoy diciendo es la verdad, se vuelve su verdad y se vuelve su problema. Y cuando nosotros queríamos venir a intermediar, entonces no, todo resultó como explotando y todas de mal genio, ay, ¿sabe qué? Ya no hagamos nada. Al final todo salió bien, nos pudimos calmar y pudimos llegar a un acuerdo, pero como que esos momentos así donde uno dice, qué choque tan bárbaro por una bobada, es lo que está pasando también en las casas. Y yo decía, gracias a Dios ya no vivo por allá con mi familia, estaríamos peleando todo el tiempo, ¿cierto? Pero se vuelve algo donde cuando estamos viviendo cerca, cuando estamos viviendo juntos, yo tengo que pensar por el otro y amar de verdad. ¿Y qué es amar de verdad? Entonces nos vamos a ir a 1 Corintios 13, donde habla del amor. ¿Y qué es el amor? Entonces se vuelve que el amor es muchas cosas, pero no es un sentimiento, sino es un sacrificio, más que un sentir. Dice que el amor no es envidioso, dice que ama tiene paciencia en todo, siempre es amable. El amor no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo de los otros que han hecho. Y eso es algo que uno hizo de familia. Ha pasado 20 años y le recuerda lo que uno hizo cuando nació. Son cosas que uno dice, ¡qué caos! Todo lo soporta, todo lo espera. Entonces se vuelve un caos en medio de nuestras casas. ¿Y cómo nos vamos a relacionar? Pues estando tranquilos, dejando nuestras verdades a un lado y aceptando una sola verdad, que es la de Cristo. Y eso era lo que Pablo le decía a Timoteo, díganle que ya no lo hagan más, porque se están generando disputas. Si seguimos creyendo en nuestras propias verdades y no pensamos en los otros y no aplicamos el amor de Cristo en nuestra familia, vamos a seguir teniendo pleitos y contiendas. Y eso es algo que va a pasar siempre, relacionándonos hasta con los del mismo trabajo, así estemos en virtualidad, porque si uno no soporta sus ideas, no los tolera, no respira profundo y dice, está bien, vamos a respirar y que el Señor sea tomando su voluntad, porque hasta en medio de esto se puede volver un caos, pero es donde Dios nos enseña, enséñales a amar de verdad, le decía a Timoteo, y nosotros tenemos que aprender a amar de verdad, sinceramente, a entregar todo, dejarlo a un lado, y aplicar 1 Corintios 13. O sea, no se enoja por cualquier cosa, no se la pasa la vida recordando, no aplaude a los malvados, sino que les habla con verdad. Y el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Entonces, cuando nos vamos a ver qué es el amor de verdad, pues nos vamos a ver en una circunstancia donde no es un sentimiento, no es decirle a mi mamá y a mi papá, te amo, porque normalmente eso se los decimos, sino es aplicar a un amor de verdad, es de soportar como son los papás, es de soportar como son las mamás,
de soportar cómo son los hermanos o las hermanas. O sea, yo les digo, tener solo hermanas, yo hubiera querido un hombre en mi casa, pero solo fue mi papá. Eso solo hermanas es un problema. Y miren lo que nos dice Efesios 6, y es muy importante, dice, hijos obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo, ¿cierto? Y en otro pasaje que ya ni me acuerdo en que dice que nosotros somos de Cristo y que somos hechuras para hacer su obra, y su obra es buena y para seguirla, ¿cierto? La estoy parafraseando, pero no puedo decir usted puede hacer cualquier cosa, no, somos cristianos, somos de Cristo, entonces como somos de Cristo, tenemos que vivir bajo lo que Cristo nos ha enseñado. Y dice, y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado con una promesa y es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, y así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Entonces nosotros como hijos somos los primeros que tenemos que aprender a amar a nuestros papás como son, ¿sí? Los que conocen a mi mamá, ustedes saben cómo son mi mamá, y así he tenido que aprender a amarla con todo mi corazón y respirar profundamente, ¿cierto? Los que conocen a mi papá saben que es el hombre más manso en esta vida, y que a veces uno decía, Señor, por favor, ayúdalo, toca darle empujoncitos a ratos, pero hay que amarlos como son. Pero es ellos, yo soy la mujer que yo soy por la enseñanza que mis papás me dieron, por la enseñanza que recibí en la iglesia de mis padres espirituales. Entonces, se ve algo donde tenemos que aprender y amarlos como ellos son, como lo son. A veces dices que mi papá es esto, y dice, qué fastidio. Y es ahí no los estamos honrando, sino que estamos deshonrando lo que ellos han hecho por nosotros. Pero también hay algo para los padres, y dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y enséñenles y denles enseñanzas cristianas, ¿cierto? Entonces se vuelve algo de los ambos lados. No solamente el hijo tiene que ser un buen hijo y honrar a su papá y a su mamá y amarlos como son, entonces los papás tienen que amarme y respetarme. No. O sea, la cantaleta no sirve, está comprobado, no sirve. La cantaleta lo único que hace es que uno como hijo diga, qué fastidio, ya no más cantaleta, sirve más que te tengan que dar un buen regaño donde te sienten y te digan las cosas no están bien, pero te enseñen con amor y que te digan las cosas. Si necesitan darle un correazo, vea, yo estoy consciente de que muchas de las cosas para que yo me educara tuvo que haber sido con un buen correazo, pero es con amor, es con el hecho de que te sirva. Vea, yo cuántas veces escuché a mi mamá cantaleteando y todavía lo sigue haciendo a rato, ¿cierto? Pero también me acuerdo cuando tenían que sentarme a decir, Daisy, como tú vas, estás mal. Y bravos y furiosos a punto de ya decir, voy a acabar con usted si usted ya no se comporta. Pero yo creo que esas cosas cuando se sentaron a hacerme caer en cuenta fue las que yo más aprecié en mi vida, que las que cuando se la pasaban por toda la casa. Es que esto no sé qué, y me decía, por Dios, ya no queremos más, el cantaletazo no sirve. Lo que sirve es el amor y la corrección con las enseñanzas cristianas. Tampoco sirve coger todo es pecado, a Diosito no le gusta, no sé qué, ya sé, ¿sí? Los hijos también tienen que darle la oportunidad de que se equivoquen para que enderezcan su camino, pero los papás nunca tienen que dejar de darse un buen ejemplo, porque lo que decía el pastor en una de las predicaciones es que todo ejemplo de buen padre va a hacer que su hijo vuelva al camino correcto, y eso lo he vivido. No conmigo mismo, sino con mis hermanas y todo el tema. Mis papás han sido papás de buenos ejemplos, y ellos han hecho que mis hermanas vuelvan a sus buenos caminos, hasta mi vida. O sea, siempre yo pienso en mi papá, yo no puedo defraudar a mi papá, yo no puedo hacer esto porque voy a defraudar a mis papás. Entonces se vuelve el que tengo que hacer las cosas por el amor que yo le tengo a mis padres y el temor que yo le tengo a mis padres. Entonces sí se vuelve algo importante, de que las relaciones en este tiempo se tienen que basar en el amor. Y el amor no es un sentimiento, es más de sacrificio, es de respirarlo y soportarlo y corregir con amor y hablarnos con amor, de comunicarnos, porque una de las cosas más difíciles que tenemos es pretender y asumir que el otro ya conoce, que ya sabe. Bien, ya saben, y uno no comunica. Uno piensa que como ya hay tanta confianza en medio de la familia, que uno se comunica, no sé,
con la mente, con señas, porque hizo el guiño, y uno dice, ya sabe, no, es de coger el teléfono, de hablar, de comunicarse, es de sentarse en bueno, de lo que está pasando, pero si no hay comunicación, no hay nada, no podemos pretender que, yo le decía a mi mamá, si tú hubieras dicho, quiero esto para mi cumpleaños, el problema hubiera sido menos, ¿sí? Pero dice, no, porque eso tiene que nacer, no importa, a nosotros nos nace de pronto algo totalmente diferente a lo que tú querías. Y ya, si tú dices, yo quiero para mi cumpleaños esto, eso hubiéramos hecho. Y ya, el problema se hubiera acabado. Si nos volvemos en el tema de que la comunicación es mínima, pretendemos que tiene que nacer las cosas. Y a veces las cosas que a uno le nace de corazón no es a lo que el otro le gusta. Entonces, sí, cuando nos comunicamos nuestros gustos, nuestros disgustos, todo eso, pues la comunicación va a ser más fácil. Pero cuando pretendemos que, vea, uno puede vivir con su papá 30 años y no lo va a poder terminar de conocer, o con su mamá o con sus hermanos, porque cada vez los gustos cambian, el temperamento cambia, todo cambia. Por eso es importante la comunicación. Y dice, ya finalizando, dice, y te pido que les enseñes. Ok, acá. Dice, muchos han dejado esa clase de amor y pierden su tiempo en discusiones tontas. Y muchos se creen doctores de la ley. Entonces, muchos nos creemos que tenemos nuestra propia verdad, sintiéndonos seguros de lo que hablamos. Y a veces uno se para en la raya. Es que las cosas son así, 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 y ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. Y ya, quiero que vayamos vamos a ir a Proverbios 15, que es súper conocido este pasaje. Uno dice, Dios mío. Ay, espere que se me perdió. Lo tenía listo. Ya lo vuelvo a buscar. Cerré sin querer la Biblia. En Proverbios 15, miren lo que dice. Dice, la respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera lo enciende, ¿qué? Más. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Entonces, ¿qué somos? ¿Sabios o tontos? Dios está en todas partes y vigila a los buenos y a los malos. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención solo causan mucha tristeza. El que es tonto no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio acepta la corrección. Y bueno, ahí podemos seguir leyendo Proverbios 15 y nos va a poder hablar de una cantidad de cosas. Pero algo que más me impactó, pues el primer versículo, que ya todos lo conocemos, es que la blanda respuesta quita la ira. Uy, mire, yo creo que esa fue de las palabras más que me enseñó La Paz Alexandra, o sea, en mi trabajo, en mi casa, en todo. Yo creo que eso tuve que aplicarlo 1000 veces y me decía, vaya y pida disculpas. Señor, yo no quiero ir. Porque una de las cosas de latinos que nosotros tenemos es que nosotros no nos forman el carácter, nos forman un temperamento. Y cuando nosotros crecemos en unas casas llenas de temperamento, ay, mire, se los digo, uno sufre después para pedir perdón a sus jefes, a sus compañeros, a sus papás, a todos, porque una casa llena de temperamentos donde dejaban fluir, estoy de mal genio, tengo ira, tengo enojo, y todo lo expresábamos pues con el cuerpo, el alma, el corazón, las palabras. Y eso no es un carácter. Eso es un temperamento que hemos dejado que se eleve. El carácter es cuando se domina el temperamento y está aplicado al amor. Entonces lo soporto, lo tolero, todo, ¿cierto? El carácter, cuando estás formando tu carácter es porque te estás formando en ese amor, estás aprendiendo a amar, ¿cierto? No ese temperamento donde viene y daña todo y lo opaca y nos volvemos chicucas y después decir, vamos a pedir perdón. Y es re difícil, he tenido que esperarme, voy a pedir perdón, esta semana así es. Y la pastora me decía, ya fui, pido disculpas, y yo, sí, es que no he tenido tiempo. Ustedes vieran lo difícil que es eso, pero es que realmente le cuesta a uno ir a pedir disculpas y perdón por la mala palabra que dijo, por el gesto que hizo, porque su temperamento está ahí, elevado, frotado. Pero cuando tu carácter comienza a dominar ese temperamento, es donde el amor de Cristo
comienza a dominar sobre las cosas que no deberíamos hacer. Y la otra que es muy, muy conocida, dice que las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina, ¿cierto? Esas de amor, llenas de afecto, donde, bueno, vamos a seguir, vamos a calmarnos y vamos a llegar a un acuerdo, ¿cierto? Listo, está bien. Pero esas con mala intención, cuando les dan la puya, se les da por echar el vainazo, porque uno sabe que más que tratar de decir la verdad, está tratando de sacarse su ira y su enojo de adentro, y esas son las que generan más tristezas y son las que más hieren. Entonces, nos vamos a ver que sí es necesario de tener un carácter fuerte en Cristo, que es el amor, y que tenemos que comenzar a practicar. Y ya ahora sí, para finalizar, ahora se me perdió. Vamos a volver a 1 Timoteo. 1 Timoteo, donde nos dice al final algo sobre la ley, es que es muy importante, dice: también sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo, ¿cierto? Y entonces ahí dan una descripción de los que roban, los que matan, los que son desobedientes, de todo el tema. Porque aquí hay una frase que dice, ay, se me perdió, acá. Dice, también sabemos que son para los rebeldes, hasta los que tienen relaciones prohibidas, para todo, para los secuestradores, para los mentirosos, para los que juran decir la verdad y solo mienten. En fin, las leyes son para corregir a los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza. Y esto es muy cierto. Y esto yo creo que se ha aplicado en la iglesia, en la casa, en todas las circunstancias. Y es algo importante, y es que en las casas tienen que haber leyes y tienen que haber normas, porque nosotros como hijos, nosotros nacimos desobedientes. Y si nosotros nos dejan hacer lo que nosotros queremos, nos perdemos. Por eso es muy importante que en nuestras casas hayan leyes y hayan normas y que se cumplan. Miren, es muy fácil cuando te dicen a ti, tienes que llegar a tal hora, y tú llegas a tal hora a tu casa porque dices, tengo que obedecer y ganarme la confianza de mis papás para que me dejen salir a la próxima. Y eso era una de las cosas que nosotras hacíamos. No se vaya aquí hasta que haga el oficio. Y nosotras organizábamos todo para poder salir a jugar al parque, ¿cierto? Y esas normas y esas leyes y todas esas enseñanzas que nosotras comenzamos a tener en casa nos comenzaron a formar en nuestra vida. Pero cuando yo dejo que mi hijo haga todo, o lo corrijo de la manera mal hecha, o sea, es que usted es un tonto, no sé qué, esto lo único que va a hacer son esas malas intenciones, esas malas palabras que van a hacer daño a nuestras vidas y que no vamos a poder, después vamos a tener en mi casa cuando era niño me ofendían, y esos traumas y todo eso que después en sendas antiguas vamos a tener que sanar. Entonces, sí es importante tener leyes, tener normas en nuestra casa, de cumplirlas, pero sobre todo basándonos en el amor. Es importante que haya amor en nuestras casas. Es muy importante que como papás y como hijos podamos amarnos y practicar el amor. No es fácil, o sea, no es de decirle papá te amo, es de demostrarles a nuestros papás que los amamos, demostrarle a nuestros hermanos que los amamos. Y así de pronto muchos vivirán solos como yo, no sé qué, pero igual, así tú estés lejos, la relación de familia sigue siendo complicada o se puede volver fácil. Hay familias que son felices y que a veces nosotros casi ni peleamos, porque desde pequeños vinieron formando eso. Pero cuando se forman otras cosas donde el temperamento es más lo que abunda que lo que abunda el amor, pues vamos a tener siempre disensiones y problemas, mientras que cada uno se va formando en ese carácter que es el amor de Cristo.